Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Estaré predicando este pasaje el día de hoy y el próximo domingo también. Tuve que dividirlo en dos partes. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de la ascensión de Cristo. El próximo domingo estaremos hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces, vamos a estar leyendo Hechos 1, del 9 al 11. Dice así la palabra del Señor, Hechos 1, del 9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este es el pasaje que tenemos para el día de hoy. Lamentablemente muchos de ustedes saben, ¿verdad? Se enteraron de que hace unos meses, con mucho dolor, nos dimos cuenta que personas que anduvieron con nosotros en la iglesia, que caminaron, que militaron con nosotros en la iglesia, se enfrascaron y se aferraron a lo que se disfraza como una posición escatológica, ¿verdad? Y lo que en realidad es una herejía, y se conoce como el hiperpreterismo. El hiperpreterismo. Según estos defensores de esta doctrina, la iglesia cristiana se ha equivocado históricamente en sus expectativas de una futura segunda venida de Cristo. Según sus defensores, toda la profecía del Nuevo Testamento se cumplió en el primer siglo, y esto significa, según el hiperpreterismo, que la segunda venida, la resurrección general y el juicio final, entre otras cosas, son acontecimientos del pasado. El resurgimiento de esta antigua herejía ha generado un candente debate que no muestra signos de desaceleración. ¿Por qué digo antigua herejía? Vean que ya la Biblia nos previene acerca de que esto se estaba dando en los tiempos bíblicos. Dice Primera de Timoteo 1, 19, 20, mas evita profanas y vanas palabrerías. Es el consejo que le da Pablo a Timoteo. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Vean lo que nos decía nuestro hermano David hoy en la escuela dominical, ¿verdad? Ese cáncer, ¿verdad? Que se propaga del pecado, pues esta herejía se propaga como la gangrena. Eso que comenzó con una afectación de un área de la piel, del cuerpo, va a correr como la gangrena. ¿Y en qué consistía esto? Dice Pablo: de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ya se advertía en tiempos bíblicos de que había personas que estaban trastornando la fe, que estaban propagando este tipo de enseñanzas como una gangrena dentro de la iglesia, y lo que enseñaban era que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Y esta resurrección de los muertos no tendrá lugar sino en el momento en que venga nuestro Señor Jesucristo. Gran parte del enfoque de estas personas que abrazan el hiperpreterismo, los cuales bíblicamente no puedo llamar hermanos, ¿verdad? Porque la misma Biblia me dice que se desviaron de la verdad, se basa en textos como Mateo 24, Mateo 25 y en algunos pasajes del libro de Apocalipsis. Sin embargo, estas personas le han prestado muy poca atención a este texto que estamos viendo hoy, de Hechos 1, del 9 al 11. Texto que, como ustedes pudieron ver, nos está narrando la ascensión de Cristo y nos va a dar la promesa de que así como ascendió Cristo, así también volverá. Esto llama fuertemente la atención, ya que tradicionalmente se ha entendido que Hechos 1:11 es una promesa clara e inequívoca de la segunda venida personal, visible y corporal de Jesucristo a la tierra. Este texto es fundamental para defender la sana doctrina, ya que para afirmar que la segunda venida ocurrió en el primer siglo, la mayoría de los hiperpreteristas han insistido en que el evento fue invisible, o que ocurrió en el ámbito espiritual,
o visible solo para aquellos cristianos con la percepción espiritual para haber podido ver ese hecho. Sin embargo, Hechos 1, del 9 al 11, describe una ascensión corporal desde la tierra y la promesa de un correspondiente regreso corporal a la tierra. Hoy vamos a ver la primera parte, ese ascenso corporal de nuestro Señor Jesucristo. Queda claro entonces que si Hechos 1, del 9 al 11, describe una ascensión corporal visible y promete un regreso corporal también visible de Jesús a esta tierra, esto crearía serios problemas para la tesis hiperpreterista, ya que no parece haber ninguna evidencia de que algo así haya ocurrido en el primer siglo. Es por esta razón que tenemos que hacer un examen mucho más profundo de este texto de las Escrituras y también por lo que tomé la decisión de predicarlo en 2 domingos. Dicho lo anterior, como ha sido ya la tónica, ¿verdad? Como desde que comencé la serie de predicaciones sobre el maravilloso libro de los Hechos, lo que en un inicio había previsto predicar desde el primer día, ¿verdad? Que era Hechos 1, del 1 al 11, ya se ha convertido, creo que vamos ya por el tercer, ¿verdad? La tercera exposición y no hemos terminado la primera parte de lo que quería predicar. Pero en fin, gracias a Dios por eso. Entonces, también lo vamos a dividir en 2 domingos. Hoy veremos lo concerniente a la ascensión y Dios mediante el próximo domingo veremos lo relacionado a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces analicemos el pasaje. Vean lo que dice el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Lucas, recordemos que Lucas, ¿verdad? Es una obra en 2 volúmenes. Ya creo que ya todos esos, ¿verdad? Lo tienen claro. 2 volúmenes compuestos. El primer volumen, el Evangelio según San Lucas, y el segundo volumen es el libro de los Hechos. Entonces Lucas en el primer volumen, o sea, en el Evangelio, había incluido una breve referencia a la ascensión de Cristo. Esto lo encontramos en Lucas 24:51. Dice Lucas 24:51, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Eso es lo que dice el Evangelio. Ahora, en el segundo volumen tenemos un relato con más detalles, el cual incluye el testimonio de los 2 varones que van a aparecer ahí, ¿verdad? Y les van a decir a ellos que por qué están mirando al cielo. Estos que muchos teólogos han presumido que son ángeles que aparecieron en ese momento. Y eso lo va a incluir en los versículos 10 y 11. Este relato toma lugar 40 días después de la Pascua. El prólogo que escribe Lucas en su Evangelio nos ayuda a identificar el propósito básico al escribir el libro, tanto el Evangelio como el libro de los Hechos. Recordemos que este prólogo lo encontramos en el versículo 1 de Lucas 1 y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esto es muy importante que lo tengan en mente. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Veamos un par de cosas importantes de este prólogo. Primero, el propósito de Lucas es escribir un relato ordenado de las cosas que sucedieron. O sea, Lucas dice, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Teófilo, se las voy a poner en orden para que usted vea, ¿verdad?, en lo que ha sido instruido. Entonces dice que poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Es lo que dice Lucas. Conoce otros relatos escritos de estas cosas y dice que está entre aquellos a quienes testigos oculares les han contado relatos de estas cosas. En otras palabras, el propósito principal de Lucas al escribir era un propósito histórico. Era él ordenar los hechos y enviárselos a Teófilo. En segundo lugar, Lucas le envía a Teófilo este relato histórico para que conociera bien la verdad de las cosas de las cuales él había sido enseñado. O sea, usted, Teófilo, ha sido enseñado en estas cosas. Ahora le estoy escribiendo esto en orden, estas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, para que usted pues las conozca y vea, se fortalezca, ¿verdad?, en esta que usted ha sido enseñado. En otras palabras, Lucas no escribió la historia por historia. O sea, no es que está escribiendo nada más relatos históricos, sino para proporcionarle a Teófilo un fundamento histórico para su fe cristiana. ¿Okay? Lucas pretendía que su evangelio y el libro de los Hechos presentaran con precisión
las cosas que realmente sucedieron según los testigos presenciales. Esto es muy importante. Él está poniendo las cosas que son ciertísimas porque para Lucas realmente sucedieron, porque él tomó el relato de personas que fueron testigos presenciales de eso que él está escribiendo a Teófilo. Entonces, el objetivo de Lucas en este pasaje es escribir un relato preciso de lo que sucedió en la última aparición de Jesús a sus apóstoles después de la resurrección. Vemos que en el pasaje, hay un énfasis en dejar claro que hubo testigos oculares. Hubo testigos que vieron esto que Lucas está narrando en este momento. Es como lo expresó el apóstol Juan en 1 de Juan 1.1 y 1 de Juan 1.3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palmaron nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, Juan en 1 de Juan 1 les está diciendo, esto que les estoy contando es porque yo lo vi, porque yo lo palpé, porque yo lo oí. Y en ese sentido, Lucas es lo que está diciéndole a Teófilo es, esta historia que le estoy mandando, estos hechos que le estoy poniendo aquí en orden, es porque son cosas que entre nosotros han sido ciertísimas y las he tomado de la gente que lo vio, de la gente que fue testigo de esto. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, terminaba Juan de decir en 1 de Juan. El teólogo Bruce Metzger resalta como una contribución especial el hecho de que Lucas registre la ascensión como un evento tan real y objetivo como las otras apariciones de Cristo resucitado. El hecho de que Cristo ascendió es tan real como que Cristo apareció a muchos después de su resurrección. ¿Okay? Esto es bien importante que lo tengamos claro. O sea, la ascensión es un hecho real, es un hecho atestiguado por personas que estuvieron ahí, lo vieron y ahorita vamos a ver el problema con el hiperpreterismo es que lo espiritualiza totalmente. Toma esto como un sentimiento espiritual, como algo, una exaltación espiritual que ocurrió ahí. Y eso no es lo que vemos en el texto. Sin embargo, Lucas no incluye este relato simplemente para satisfacer la curiosidad histórica de los lectores. El relato de la ascensión representa una parte importante del propósito narrativo general de Lucas. En el contexto de la narrativa más amplia de Lucas, que es Lucas Hechos, ¿verdad? El volumen completo, este relato histórico de la ascensión sirve como un punto de transición entre los evangelios y la iglesia, entre Cristo y la obra que va a hacer el Espíritu Santo, que iba a ser enviado después de que el Señor ascendiera. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos en Juan 16:7? Si quieren van buscando Juan 16:7. Juan 16:7, Jesús dice lo siguiente, os conviene, vea como el vocabulario de nuestro Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ven, aquí el Señor está diciendo, para ustedes va a ser un beneficio que yo me vaya, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Por lo tanto, tiene mucho sentido que Lucas introduzca la obra del Espíritu Santo con el relato de la partida de Jesús. ¿Cómo va Lucas a introducir todo lo que el Espíritu Santo va a empezar a hacer en la iglesia? Jesús ascendiendo. Jesús ascendiendo. Lo que él había dicho en Juan, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Según las propias palabras de Jesús, su partida es una condición necesaria para que se dé lo que vamos a ver en algunos domingos, cuando estudiemos el capítulo 2 y veamos lo que pasó en la fiesta de Pentecostés. ¿Okay? Como veremos más adelante en esta serie, la ascensión también representa un antes y un después en la comprensión de los apóstoles acerca del reino de Dios. Ese momento de la ascensión va a representar un antes y un después
de qué entendían los apóstoles con respecto al reino de Dios. Recordemos la predicación de la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué preguntaron los apóstoles? ¿Qué preguntaron los discípulos? ¿Cuándo le restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos todavía creían en la restauración del reino de Israel. Y el Señor, ¿verdad?, les cambia, ¿verdad?, la mentalidad. A ustedes no les compete estar buscando estos tiempos que solo al Padre, que solamente están en la mente del Padre. Pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y el Señor les empieza a decir hasta dónde les serán testigos ellos para proclamar el Evangelio. No se preocupen en estar averiguando estas cosas que a ustedes no les han sido dadas. Es lo que les dice el Señor. Esto no les compete a ustedes, pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fue la pregunta que hicieron ellos. Pero después de la ascensión de Jesús, cualquier confusión que pudieran haber quedado en la mente de los apóstoles con respecto al reino, se había disipado por completo. Desde la ascensión en adelante, se le ve a los apóstoles proclamando con confianza el reino de Dios, y eso lo veremos con más específicamente cuando veamos el capítulo 8, cuando veamos el 14, el 19, el 20 y el 28. También vamos a estar hablando de estos temas. Veamos cómo en el versículo 9 se nos dice que habiendo dicho estas cosas, vean el versículo 9, leamos nuevamente el versículo 9 para recordar, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Habiendo dicho estas cosas, Jesús ya les había dicho todo lo que tenía que decirle a sus discípulos. Ya, acabó lo que el mensaje que tenía que darles, el mensaje final, el mensaje de despedida prácticamente, y ahora sí era tomado al cielo. La promesa del Espíritu Santo y la comisión de actuar como testigos completan su obra en la tierra. Sin embargo, los discípulos todavía lo miran y así pueden dar fe de su ascensión al cielo. O sea, vean que el contexto es que Jesús está hablando con sus discípulos. Ellos le acaban de hacer la pregunta a él de que cuándo es que va a restaurar el reino, que si es en este tiempo que le va a restaurar el reino de Israel. El Señor los reenfoca y es más, leamos exactamente las palabras de él en Hechos 1. Hechos 1, 8. Dice así. Veamos el 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Están interactuando con Jesús. Ahí están hablando con él. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vean que dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, ¿cuáles cosas? Eso, de que no les tocaba a ellos saber los tiempos y que tenían que ser testigos. Entonces, habiendo dicho eso, el Señor dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ven, por eso es que hay que tener la fluidez del contexto que trae. Están conversando. Habiendo el Señor dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cómo podemos espiritualizar esto? Está ocurriendo en ese momento. Está sucediendo en ese momento. Los discípulos lo miran y así pueden dar fe de la ascensión al cielo. Los seguidores del hiperpreterismo, y aquí es donde quiero que pongan mucha atención porque viene una parte media aburrida, pero tengo que decírsela. ¿Por qué? Porque esos son los argumentos que están usando los hiperpreteristas para poder tratar de convencer a la iglesia de que aquí se está hablando en términos espirituales. Y es que, mis hermanos, cuando alguien quiere espiritualizar, digamos, las cosas, o cuando alguien quiere también demeritar un milagro, van a salir argumentos como por ejemplo este que vamos a ver. Les pongo un ejemplo antes para que vean por dónde va a ir la cosa. Muchos dicen
que los milagros del Señor no eran milagros. Por ejemplo, algunos dicen que cuando Jesús camina sobre las aguas, que no es que caminó sobre las aguas, sino que estaba muy a la orilla, ¿verdad? Entonces la gente que estaba ahí, ¿verdad?, creía que estaba caminando sobre las aguas. Que cuando alimentó a los 5,000 no es que se multiplicó el pan y los peces, sino que como Jesús oró por esos alimentos, conmovió a la gente y dejaron su egoísmo de lado y sacaron los alimentos que cada uno traía y empezaron a compartir entre todos. Y eso no es así. O sea, la Biblia nos dice que el Señor oró por eso y de esa poca comida logró alimentar a 5,000 y sobró, ¿verdad? Sobraron cestas de comida. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Pero cuando alguien no quiere ver lo que está en la Biblia, va a torcer los argumentos de tal forma que pueda calzar con lo que ellos están proclamando. Y eso es lo que están haciendo los hiperpreteristas con este pasaje. ¿Qué es lo que están haciendo? Vean y pongan atención a esto. Los seguidores del hiperpreterismo afirman que este texto se refiere a una percepción espiritual. O sea, que donde aquí nos dice en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. Que ese viéndolo ellos es una percepción espiritual, que no es un viéndolo físicamente. Cuando vean que el contexto nos dice que acababan de estar hablando con él, de que le acaban de preguntar si iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo, que Jesús los ubica, ¿verdad? Y le dice, no, mire, usted no tiene que estarse preocupando por estas cosas que le competen al Padre, nada más. Usted preocúpese porque usted va a recibir poder y me va a ser testigo. Entonces, están hablando con él. Ahí no hay nada que esté ocurriendo espiritual, es físico. Están hablando con el Señor resucitado. Y en el versículo 9 nos dice, y viéndolo ellos fue alzado. Pero ellos sostienen de que es una percepción espiritual. Y esto por el tema del verbo que se usa para decir viéndolo. Ese viéndolo, no soy estudioso del griego, pero sé que este es el argumento de ellos, y es el verbo, ya se lo digo aquí, se escribe blepo y con una rayita así en la O. Y ese es el que se usa en Hechos 1:9. Este verbo bien puede usarse en ese sentido, blepo en general, simplemente se refiere a la capacidad de ver. O sea, uno lo podría usar en un sentido de una percepción, acepta esa acepción, pero generalmente se usa para la capacidad de ver. Estas personas olvidan que el significado de cualquier palabra está determinado por el contexto. Usted no puede descontextualizar una palabra y el contexto en el que se está usando acá es que ellos están conversando de frente, están conversando con Cristo. Por lo que la pregunta es si el significado de blepo, de este verbo, en el contexto de Hechos 1:9 se refiere a la percepción con los ojos o a algún tipo de percepción espiritual. El contexto presenta claramente la ascensión como un evento histórico observable en la misma categoría que los otros eventos en la vida de Jesús. No se presenta como una visión. O sea, no es que los discípulos tuvieron una visión de Cristo, no, están hablando con Él. Es el Cristo resucitado que por más de 40 días, que por 40 días ha estado apareciéndose. Y vimos en la primera exposición a cuántas personas se le apareció Cristo resucitado. No se presenta como una visión. Además, Lucas utiliza otros términos, además de blepo, para describir que ese fue un evento visible. O sea, no es el único verbo que Lucas usa en ese pasaje para referirse a que ellos lo vieron. Además de usar una forma de la palabra blepo 2 veces en esos 3 versículos, Lucas también usa las palabras atenizó en el 1:10, teaomai, en el 1:11, los cuales no respaldan la idea de que los apóstoles vieron la ascensión solo con el ojo de la fe. O sea, más bien esto lo que hace es reforzar de que fue un ver físico. O sea, ellos lo están viendo. Con su forma inconsistente de interpretar este pasaje, hacen creer a sus seguidores que la referencia en Hechos 1:9 a que Jesús fue alzado también no tiene que ver con una elevación física, tampoco, ¿verdad? Sino con una elevación de alguien en una estatura de dignidad. Entonces ellos no solo dicen de que no es que lo está viendo físicamente, sino que es que lo están, hay una percepción de Cristo y que este elevar, no es que lo están subiendo literalmente, sino que es una estatura o dignidad.
que tiene el Señor en ese momento. O sea, esto es para que ustedes vean, ¿verdad? Las cosas como... Y para que el día de mañana, si lamentablemente los van a contactar para estarlos metiendo en esta red que se está haciendo de eso, para que tengan argumentos para poder decir, no, Señor, yo creo que la ascensión es un evento literal, histórico, que fue puesto ahí porque fue narrado por testigos presenciales del hecho, que vieron o que hablaron con la gente que vio a Jesús ascender al cielo. Entonces ellos lo ligan más al tema de la exaltación. Nuevamente dejan totalmente de lado el contexto, pero no solo eso, sino que también el uso del mismo término en el Nuevo Testamento, en donde está ese mismo verbo, se usa en unas 20 ocasiones. O sea, ese verbo que se usa para fue alzado, se usa en 20 ocasiones en el Nuevo Testamento. A la hora de examinar cada uno de los textos en el que se encuentra el verbo epairó, que es ese, queda claro que no se usa para referirse a la elevación de alguien en estatura, dignidad o en honor. O sea, no se usa en ese sentido. En otras palabras, no se usa con el significado de exaltación en la literatura del Nuevo Testamento. En la mayoría de los casos se usa en relación a levantar. Levantar, literalmente. Se usa con levantar los ojos. Esto está en Mateo 17:8. Luego de la transfiguración se nos dice que alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Entonces ellos alzaron los ojos, levantaron la mirada. Ese es el mismo verbo que se usa para decir que Jesús fue levantado. También se usa en referencia a levantar la voz. Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ese alzar también es el mismo verbo que se usa ahí. También se usa para referirse a levantar las manos. Esto en Lucas 24:50 y 1 Timoteo 2:8. Levantar la cabeza en Lucas 21:28. O levantar la vela de un barco, Hechos 27:40. Se usa una vez en el sentido figurado de levantarse en oposición, 2 Corintios 10:5. Y una vez en el sentido de ser presuntuoso, 2 Corintios 11:20. Entonces, el único significado del verbo epairó que tiene sentido con el contexto de Hechos 1:9 al 11 es el significado literal, hacer que se mueva hacia arriba. Eso es lo que significa el verbo en ese contexto. Los preteristas señalan como un hecho relevante que el verbo está en la voz pasiva. O sea, eso significa ¿qué? Que dice que Cristo fue levantado, ¿verdad? Entonces ellos dicen que es súper relevante de que esté en la voz pasiva. Pero esto no cambia en nada el significado del verbo, en nada. Simplemente indica que Jesús no ascendió, sino que fue levantado por alguien más. ¿Quién levantó a su Hijo? El Padre. ¿Quién resucitó a Cristo? Dios. Eso nos lo dice la palabra de Dios claramente. ¿Cuál ha sido la visión tradicional de la iglesia de este texto? Porque eso es algo también muy importante que tenemos que preguntarnos. ¿Qué ha entendido la iglesia por siglos con respecto al texto de la ascensión de Cristo? Desde los primeros días de la iglesia, muchos cristianos ortodoxos han entendido que Hechos 1, del 9 al 11, enseña una ascensión corporal y un regreso corporal de Cristo a la tierra. De esto último hablaremos el próximo domingo, si Dios lo permite. Leamos el texto solamente para tenerlo en mente y recordar de qué estamos hablando. Son solo 3 versículos. Dice Hechos 1, del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ven que conforme vamos avanzando se va viendo con más claridad la escena. Todo está ocurriendo ahí. El Señor es tomado y ellos están viendo y se ocultan en la nube. Y entonces los varones les dicen, ¿por qué ustedes están mirando hacia dónde? Hacia el cielo. Están viendo al Jesús ascendido. Así como fue tomado, así va a volver. Y es que, mis hermanos, parece muy sencillo, pero lamentablemente estamos perdiendo gente que se está yendo detrás de estas herejías. Y están creyendo que todo esto es espiritual y que, como veremos la próxima semana, la venida de Cristo fue una venida en juicio en el año 70. Todo eso lo vamos a estar viendo
la próxima semana. Y eso es una gangrena que daña a la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces, si usted no está esperando esa promesa de la venida de Cristo, como Él la dijo que va a volver, como dijeron esos varones, que así como lo están viendo irse, así va a volver, usted va a decir, así ya eso ocurrió, yo aquí no tengo nada de qué estarme preocupando. La visión tradicional de la iglesia, porque también resulta que ahora estos hiperpreteristas dicen que la visión tradicional no nos importa. ¿Por qué? Porque no nos importan los credos, no nos importan las confesiones, no nos importa lo que haya dicho la iglesia por siglos, porque nosotros solo creemos lo que dice la Biblia. Ese es un argumento falaz. ¿Por qué? Porque ellos creen que solo la Biblia es lo que ellos están interpretando de la Biblia y no lo que la iglesia del Señor, lo que hombres inspirados por el Señor a seguir, ¿verdad?, instruyéndose en su palabra, han determinado poner en resúmenes, en credos, en confesiones que la iglesia ha dicho, ha acercado ¿para qué? Para establecer un parámetro claro y no caer en una herejía. La visión tradicional enseñada por la iglesia, tenemos ejemplos, por ejemplo, de los años 300 a 400 de nuestra era cristiana. Por ejemplo, lo que dijo Juan Crisóstomo, ¿verdad? Y lo que dijo Agustín, de años 300 a 400, sí, más o menos. Crisóstomo dedica un sermón completo a este pasaje, argumentando que la ascensión de Cristo fue una ascensión corporal. Y Agustín defiende la doctrina de la ascensión corporal de Cristo en una serie de escritos, quizás más claramente en su tratado sobre la fe y el credo, en el que reprende a aquellos que se burlan de la idea de tal ascensión. La doctrina de la ascensión de Cristo se encuentra en los grandes credos de la iglesia, incluido el credo de los apóstoles, ¿verdad? Este credo lo tenemos desde el año 300 después de Cristo. Recuerden que los credos credo es lo que creo, ¿verdad? Eso es lo que significa credo. Entonces la iglesia ponía sus credos para poder defenderse ante herejías que surgían y decían, no, mire, esto es lo que yo creo, esto es lo que creemos como cristianos. Entonces, en el credo de los apóstoles, en el año 300, ¿qué se incluye? Dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Eso dice el credo de los apóstoles. Credo de Nicea, año 325 después de Cristo. Dice, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Credo de Atanasio. Dice, Él ascendió al cielo, Él está sentado a la diestra del Padre. Todos ellos confesaron desde tempranos años de la iglesia que la ascensión de Cristo fue una ascensión real. No es una cuestión nada más de dignidad, no es una cuestión espiritual, no, hay una ascensión real y Él está sentado a la diestra del Padre. La doctrina tradicional de la ascensión también se encuentra en las confesiones reformadas. Por ejemplo, la confesión de Westminster, que es de 1647. Por cierto, nuestra confesión de fe de 1689, que si usted no tiene una, ¿verdad? Allá atrás hay para que usted pueda tomar una confesión y pueda entender qué es lo que creemos como iglesia. Vean lo que dice en el capítulo 8, en el párrafo 4. Dice así la confesión. En el capítulo de Cristo el Mediador, capítulo 8, dice el párrafo 4. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio, o sea, el oficio de mediador, y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos, con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo. ¿Ven lo que nosotros confesamos como iglesia? Leo nuevamente, al tercer día resucitó de entre los muertos, con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo.
Esto es lo que confesamos como iglesia. Esto es. No una ascensión en honor, en distinción, no una visión espiritual de aquello, no. Estos hombres lo vieron y estaban hablando con él y de un pronto a otro el Señor empieza a ser ascendido y ellos siguen al Señor en el momento en que está ascendiendo, su mirada está puesta al cielo y los dos varones les dicen, ¿por qué están mirando al cielo? También está en la confesión belga, 1561, y en la segunda confesión helvética, 1561. El rechazo hiperpreterista de la interpretación tradicional de Hechos 1, 9 al 11, no ha conducido a una interpretación alternativa de estos tres versículos. De hecho, la amplia gama de intentos conflictivos y a menudo contradictorios de los hiperpreteristas para explicar este texto en términos de su teología da al lector la impresión de un tipo de exégesis ad hoc, o sea, una exégesis que tiene que ser hecha para ese caso concreto, nada más. Casi desesperada, un esfuerzo por encontrar algo, cualquier cosa que ellos puedan considerar como una lectura alternativa. La claridad de lo que Lucas nos dice en Hechos 1, 9 al 11 es probablemente la razón por la cual este texto es ignorado o pasado por alto con relativamente poca discusión detallada en la mayor parte de la literatura hiperpreterista. Usted los ve fascinados a los hiperpreteristas discutiendo sobre Mateo 24, pero fascinados. Pero no le entran mucho aquí a Hechos 1 del 9 al 11. Un examen cuidadoso del texto de Hechos 1, 9 al 11 revela que la interpretación tradicional de este texto es la interpretación correcta. Según Lucas, la ascensión de Jesús fue un evento objetivamente visible y presenciado por los apóstoles. Vieron con sus propios ojos a Jesús mientras era levantado. Según los dos hombres de blanco, Jesús regresaría a la tierra de la misma manera que los apóstoles lo vieron partir, lo cual, como les dije, vamos a estudiar a profundidad la próxima semana. Pero era mi interés que quedara claro este fundamento de que la ascensión de la que estamos hablando acá es una ascensión real. Es una ascensión que ellos están viendo lo que está ocurriendo, que Jesús está siendo llevado al cielo, que de un pronto a otro les es ocultado por una nube y que ellos están atónitos de ver ese evento que está ahí, eso que está pasando ahí. Imagínense lo que es usted estar frente a Jesús y de un pronto a otro ver lo que está ascendiendo. Eso tenía que haber causado mucha impresión. Pero no es espiritual lo que está sucediendo aquí. Tiene efectos espirituales, tiene efectos en nuestra espiritualidad, pero esto que está hablando aquí no está hablando en un sentido figurado. No se está espiritualizando lo que está diciendo. Ellos lo están viendo. Ellos lo están viendo. Es lo que Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Eso es lo que les estamos diciendo a ustedes en la palabra del Señor. ¿Cómo aplicamos un pasaje como este para el beneficio de la iglesia hoy en día? ¿Por qué es importante que como iglesia tengamos un correcto entendimiento acerca de la ascensión de Cristo? Señalo algunos puntos. Hay muchas respuestas a por qué es importante que tengamos claramente la ascensión de Cristo. Por cierto, la ascensión de Cristo casi nadie habla de esto. Vean lo que en las películas de Semana Santa y todo van a ver que le dedican un pequeñito. Nosotros mismos dentro del cristianismo evangélico no le damos la importancia que tiene este evento tan maravilloso de la ascensión de Cristo. Y es un evento que es fundamental que lo entendamos bien si queremos entender la segunda venida de Cristo. Porque si espiritualizamos la ascensión de Cristo, vamos a espiritualizar la segunda venida de Cristo. Así como subió, así es como va a venir. De esa misma forma. Entonces, como entendamos la ascensión, así vamos a entender la segunda venida de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque señaló el final exitoso del ministerio terrenal de Cristo. Ya el Señor les dijo lo que tenía que decirles. Ya, terminé mi obra con ustedes. La obra redentora en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Pero las últimas palabras a su iglesia, a sus discípulos, se las dijo antes de la ascensión. Ahí él terminó su ministerio terrenal. Él había cumplido con todo lo que tenía que haber hecho. Dios el Padre amorosamente había enviado a su Hijo al mundo y ahora el Hijo regresaba al Padre.
donde también fue a preparar un lugar para nosotros. ¿Recuerdan lo que decía Juan 14, verdad? Juan 14, 1 y 2. Leo para ustedes porque ese es un hermoso pasaje. Juan 14, 1 y 2. Vean lo que dice. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. No estén tensos, no estén estresados. Creéis en Dios. Creed también en mí. ¿Usted cree a Dios? Créame a mí también, es lo que dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor fue a preparar lugar para nosotros. Qué bendita morada la que estaremos allá con Él en algún día. Él fue a preparar lugar para nosotros. Esa es la importancia también de que entendamos que Él ascendió. ¿Por qué también es importante? Porque simbolizó la exaltación de Cristo por su Padre. Hablando de la grandeza, de la fuerza de Dios, vea lo que se nos dice en Efesios 1, 20 al 23. Aquí está hablando de la fuerza de Dios y nos dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Qué resucitó a Cristo de los muertos? La fuerza del Padre. Vea lo que es lo que nos dice Efesios. Hablando de la fuerza del Padre, la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Ven por qué también está en voz pasiva la ascensión? El Padre sentó al Hijo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es lo mismo que nos dice Filipenses 2, 9 al 11, que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué también es importante entender claramente la ascensión? Porque marcó el inicio de su nuevo ministerio. ¿Cuál era su nuevo ministerio ahora de Cristo? Nuestro sumo sacerdote, que va a estar, como nos dice en Hebreos 4, 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Vean aquí cómo está todo esto. Y somos poco observadores en estos versículos. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aprovecho para decirle, si usted aquí está sin Cristo, si no ha sabido lo que es conocer a este Salvador del que estamos hablando, a este Jesús que fue exaltado, que fue ascendido a los cielos, acérquese. Eso es lo que está diciendo aquí, acérquese confiadamente al trono de la gracia para que alcance misericordia y que haya gracia para el oportuno socorro. Solamente en Cristo usted puede encontrar salvación, nada más. Y es un Cristo real, un Cristo que caminó en esta tierra de forma real, no espiritualizado. No como muchos que predicaban que era un cuerpo aparente, que aparentemente sufrió en la cruz. No, es un cuerpo real, 100% hombre. Él se encarnó, sufrió por nosotros, vivió la ley perfectamente, la cumplió. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y fue golpeado y a él le dolió, tuvo hambre. Cuando le golpeaban, a él le dolía. Cuando le crucificaron, él también padeció todo eso. Era un cuerpo real, pero también 100% Dios. Es ese Jesús el que le puede dar salvación nada más. Y es un Jesús real, histórico. Ese Cristo que padeció, que murió en la cruz, también resucitó realmente. No es una resurrección espiritual, ahí donde todos en los corazones tienen en mente a Jesús, de que eso tan bueno que hizo entonces, el hecho de que todos lo recordemos hoy, eso es la resurrección de Cristo, dicen algunos. No, eso no es. Él resucitó, verdaderamente se levantó de la tumba. Hubo testigos de ello. Lo vieron aparecerse por más de 40 días, es lo que nos quiere dejar claro Lucas en el libro de los Hechos. Tenemos gente aquí que lo vieron y empieza a hablar de quienes lo vieron en ese tiempo.
Pero no solo resucitó, sino que también ascendió realmente a los cielos. Y eso es importante que lo tengamos claro. Tan real es que murió, como tan real es que resucitó, y tan real es que ascendió. Y así de real es que vendrá una vez más a la tierra. Finalmente, ¿por qué es importante la ascensión de Cristo? Que la entendamos correctamente. Porque es el patrón para su regreso. Si entendemos mal la ascensión, entendemos mal la segunda venida. Si entendemos correctamente la ascensión, entendemos correctamente la segunda venida de Cristo. Y vamos a estar preparados, y vamos a estar anhelando, y vamos a entender por qué el Señor dijo que veláramos, porque no sabríamos cuándo sería esa venida. Cuando Jesús venga por segunda vez, Él regresará de la misma manera que se fue. ¿Cómo es? Literal, corporal y visible en las nubes. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, con temor y temblor, Padre, oramos, te pedimos, Señor, que nos guardes de argumentos, de estratagemas, de banalidades, Señor, que tratan de poner en duda tu palabra. Señor, perdónanos. Evita, le dijo Pablo a Timoteo, esas profanas, vanas conversaciones que lo único que hacen es introducir gangrena en la iglesia. Señor, permítenos tener la claridad con la que Lucas expresa, Señor, acá en los Hechos, de que hubo testigos que vieron cómo ascendió nuestro Señor Jesucristo. Y así como ascendió, así volverá. Con ese cuerpo que ascendió, con ese cuerpo volverá, Señor. Te pedimos perdón por no ser lectores, detallistas, Padre, de tu palabra, por dejarnos desviar tan fácilmente. Y Padre bendito, cuídanos, líbranos del maligno, Padre. Permítenos aferrarnos a tu santa letra únicamente. Y Padre bendito, guíanos en nuestro caminar acá en la tierra. Que anhelemos tu venida, Señor. Que podamos decir sí, ven pronto a nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por esta porción que hemos estudiado y ayúdanos a amar más y a valorar más esta hermosa escritura donde se nos relata esa ascensión de Cristo. Que la gloria sea para ti únicamente, guíanos a nuestros hogares ahora, llévanos con paz y Padre bendito, gracias por habernos dado la oportunidad de reunirnos hoy a glorificar tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga.